En el corazón de la protección de los derechos humanos en el continente americano existe un documento que es, de verdad, una pieza fundamental. Hablamos de la Convención Americana. Hoy vamos a hacer un recorrido por este tratado, que muchos conocen como el Pacto de San José, para entender bien de dónde viene su fuerza y qué es lo que promete. Muy bien, vamos al grano. Este es el famoso Pacto de San José. Se firmó ya por 1969 en Costa Rica, y lo que hizo fue crear, básicamente, las reglas del juego para proteger nuestras libertades más esenciales en casi todo el continente. Se convirtió en el estándar, en el punto de referencia para la dignidad humana en la región. Y aquí viene una de las ideas más potentes, la que está en el mismísimo centro del pacto. El preámbulo dice así: los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Piénselo un segundo. Esto es importantísimo. Significa que nuestros derechos no son un regalo o un permiso que nos da un gobierno. Los tenemos por el simple hecho de ser personas. Nacemos con ellos. Ok, entonces, si los derechos ya son nuestros, ¿qué papel juegan los países que firman este pacto? Bueno, esa pregunta nos lleva directo al núcleo del asunto, al compromiso central que adquieren. En realidad es bastante directo. Los países firmantes se echan al hombro dos tareas enormes, pero muy claras. Están en los artículos 1 y 2. La primera, respetar los derechos que están en la Convención. Y la segunda, que es igual de importante, tienen que revisar y adaptar sus propias leyes para que esos derechos sean una realidad en el día a día. O sea, no basta con no violarlos, tienen que actuar para garantizarlos. Bueno, ya que entendimos el compromiso, vamos a lo bueno. ¿Cuáles son exactamente esos derechos civiles y políticos que el pacto pone bajo su protección? ¿Qué es lo que defiende? Arranquemos por los cimientos, por lo más básico de lo básico. Estamos hablando de los derechos que nos mantienen literalmente vivos y libres. El derecho a la vida, fundamental. El derecho a la integridad personal, o sea, que nadie pueda torturarnos o darnos un trato cruel. A no ser arrestados o detenidos porque sí, sin una razón justa. Y por supuesto, la prohibición de la esclavitud. Es que sin esto, el resto se cae. Son la base de todo. Ahora, pasemos a algo que nos puede afectar a todos. Nuestra relación con la justicia. El pacto es muy claro aquí. Garantiza el derecho a un juicio justo y a que se nos considere inocentes hasta que se demuestre lo contrario. También, algo clave, que la ley sea igual para todos, sin discriminaciones, y además protege nuestra honra y nuestra vida privada de ataques sin fundamento. Y claro, no todo es protección, también es participación. Aquí entran los derechos que nos dan voz, los que nos convierten en ciudadanos activos. Poder pensar y decir lo que se nos ocurra, poder juntarnos pacíficamente, asociarnos con quienes querramos y, por supuesto, los derechos políticos, votar, ser elegidos y participar en los asuntos públicos. Estas son, ni más ni menos, las herramientas del motor de la democracia. La verdad es que es una lista de promesas impresionante, suena increíble, pero las palabras se las lleva el viento, ¿no? La gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando un país no cumple? ¿Qué pasa si viola estos derechos? Y justo esa pregunta nos lleva a los guardianes del pacto. Porque la Convención fue muy inteligente. No solo hizo una lista de derechos, sino que creó dos organismos clave para vigilarlos y hacerlos cumplir. Este sistema de protección se sostiene sobre dos pilares, dos entidades fundamentales que fueron diseñadas para trabajar juntas y asegurarse de que los derechos se respeten. A ver, veamos cómo se reparten el trabajo. Por un lado está la Comisión Interamericana. Pensemos que son como los investigadores y los mediadores. Reciben las quejas de personas o de organizaciones, analizan los casos y buscan soluciones amistosas. Por otro lado, tenemos a la Corte Interamericana. Ellos son los jueces, la última instancia. Pero ojo, no se puede ir a tocarles la puerta directamente. La Corte solo ve los casos que le manda la Comisión o un Estado miembro, y sus decisiones son finales y obligatorias. Bien, ya conocemos a los dos protagonistas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se conectan? ¿Cómo es el camino que sigue un caso para que las promesas del papel se conviertan en justicia de verdad? El viaje de un caso, por lo general, empieza así. Una persona siente que su país violó sus derechos y que ya agotó todas las opciones en la justicia local. El primer paso es presentar una petición ante la comisión. La comisión la analiza, investiga, le pide explicaciones al Estado y trata de mediar. Si no se llega a un acuerdo, la comisión emite un informe con recomendaciones. Y solo si el Estado no cumple con esas recomendaciones, el caso puede dar el gran salto a la Corte Interamericana.
Ahí, la Corte escucha a las partes y dicta una sentencia definitiva que el país está obligado a acatar. Como hemos visto, el Pacto de San José es mucho pero mucho más que un documento. Es un sistema vivo, un mecanismo en constante movimiento, diseñado con un único y claro propósito: proteger la dignidad humana en todo nuestro continente. Y esto nos deja con una última reflexión. En un continente que no para de cambiar, con nuevos desafíos sociales y tecnológicos apareciendo a cada rato, la pregunta que queda flotando es: ¿cómo se defienden y se adaptan estos derechos fundamentales para que sigan teniendo sentido hoy? Es una pregunta vital para el presente y, sobre todo, para el futuro de los derechos humanos en las Américas.